Bien, buenas tardes a todos. Voy a intentar ser también lo más fiel a los tiempos por esta breve reflexión. Esta es una reflexión que sale de la experiencia que tuvimos tanto de los tres años de participación en el proyecto como de la experiencia piloto que, ustedes bien saben, ya lo hemos realizado solo recientemente. Pudimos colocar en acto por una cantidad de factores que ustedes van a entender durante la presentación y la cual esperamos también tener el video para mañana por la naturaleza que hicimos por un poco de la tarde. Hablo claramente en un nombre personal, en el nombre de Lucero Zamudio, que estuvo, muchos de ustedes la conocen, reservada para llegar, pero último ahora no pudo viajar, de Álvaro Toledo y de otro equipo de personas que ustedes conocieron durante el proyecto, Juan Muelas, indígena Misak, que estuvo en Coyas, Manuel Deca, médico historiador, que estuvo también, y un grupo de personas que han ido trabajando en este tema. Hemos querido llamar Lifelong Learning, ensayando su potencial transformador en la universidad. Quiero empezar destacando algunos de la presentación que hizo Luigi Guerra en la inauguración del Congreso, que nos habló que la experiencia del Lifelong Learning en América Latina, este virtual Fatral, había abierto el marco posible de experiencias en tres tipologías. Nosotros claramente junto con la Universidad de los Andes aplicamos o entramos dentro de la tercera, que tiene que ver con Lifelong Learning aplicado a temas de discusiones o a temas de desarrollo social, problematizando lo que se entiende por desarrollo claramente. Entonces, muy brevemente, una introducción muy sencilla al tema, el sentido del Lifelong Learning en el contexto global nacional, el tema de la universidad como agente de cambio social y la experiencia muy brevemente comentada, que iremos incluyendo algunas fotos sobre la experiencia de aprendizaje mutuo interpares para la Lifelong Learning para la convivencia social. Creo que gran parte de la experiencia quedó resumida en esta excelente idea que tuvo la preparación del evento, los pósters. Creemos que quedó muy bien reflejado lo que intentamos hacer allí y que no hemos acabado todavía de desarrollar, porque una de las estrategias de aprendizaje que incluimos fue algo que llamamos aprendizaje por una observación reflexiva. Esa parte de observación reflexiva todavía está en construcción, pero en este momento las personas que estuvieron tomando el diplomado con nosotros siguen construyendo sus reflexiones hasta la entrada de medio ambiente. Uno de los puntos de partida de las primeras discusiones que se tuvo prácticamente en el World Package 3 fue el tema de cómo los programas que surgen o que se plantean para el Lifelong Learning deben partir de las necesidades y realidades contextuales fuera de las instituciones de educación superior. Es decir, no volver a caer en la metodología en cual las universidades crean los cursos para sus propias necesidades, sino como realmente un ejercicio de observación, es el que lleva a pensar cuáles son realmente las necesidades que pueden estar ocurriendo. En nuestro caso, esta observación puede ser un poco macro, va a ser un análisis muy rápido, tal vez por la misma velocidad un poco abusiva al respecto, pero macro en la sociedad porque han sido los puntos que nos han llevado a pensar en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en cómo enmarcar esa experiencia del Lifelong Learning. A esto es de agregar que la experiencia que tuvimos y que estuvimos madurando durante este tiempo se inscribió perfectamente en una serie de ideas que ya veníamos trabajando sobre la universidad a lo largo de la vida. La universidad como un espacio abierto, por lo cual Lifelong Learning realmente se inscribió y encajó para nosotros en necesidades que tal vez no sabíamos cómo materializar de manera mucho más precisa, que lo hicimos en el marco del proyecto de esos 3 años compartiendo con todas las universidades. Por un lado, ciertamente los cambios sociales, demográficos, económicos recientes, no hablo solo de Colombia, ahora en gran parte del occidente, incluso más a nivel global, nos hace pensar en una serie de crisis muy amplias que estamos viviendo y observando, algunas de larga duración, otras de muy breve duración, en términos de, por ejemplo, de crisis de los estados nacionales, crisis de los proyectos de nación de las repúblicas del siglo XIX, por ejemplo, en América Latina. Una serie de estados y de proyectos de nación que surgieron que realmente, después de muchas décadas, pareciera que no llegaran a terminar a concluir con finales felices o con momentos de tranquilidad para sus pobladores. Creemos que producto realmente de esta crisis de los proyectos nacionales que implica realmente de manera un poco más amplia crisis de los modelos de desarrollo económico de las sociedades en Occidente. No, creo que eso lo estamos viviendo de manera cada vez más presente, las nuevas generaciones, las manifestaciones en España, en New York, en Australia, hablan realmente no solo de crisis de los modelos sociales o de los proyectos políticos nacionales, sino de crisis de los grandes modelos económicos en los cuales nos embarcamos hace muchas décadas y que realmente parece que no están respondiendo a las necesidades reales de las mayorías de pobladores del mundo.
Nosotros creemos que, por ejemplo, estas grandes crisis están haciendo que volvamos la mirada progresivamente, aunque de manera tenue, un poco tímida todavía, a una serie de poblaciones que han sido invisibles o tal vez invisibilizadas. Y ahí me voy a poner a acercar un poco más al contexto nacional en Colombia, en el cual nosotros, por hacer un experimento como prueba piloto, quisimos empezar a trabajar, como hemos venido haciendo, para apuntar la experiencia del Lifelong Learning a las poblaciones indígenas, que ciertamente representan una minoría del pueblo colombiano, pero ciertamente los términos de minoría y mayoría han terminado siendo increíblemente satánicos para que vean que lo menor, entonces el menor no son en términos demográficos, sino en otros términos de otras categorías también. Colombia también hace parte, y creemos que hace parte de esos contextos nacionales que entran en los proyectos en crisis, en los proyectos en los cuales sus pobladores no logran realmente aterrizar y encontrar una posición clara en un proyecto de desarrollo socioeconómico que es cada vez más excluyente, aunque aparezca el contrario en términos de cifras. Y encontramos que, así como Colombia en el año 1991, después de una, creemos nosotros, tardía caída en cuenta, se reconoció como un país etnodiverso y pluricultural. Que un país se reconozca etnodiverso y pluricultural implica que sus instituciones sean también claramente etnodiversas y pluriculturales. La gran pregunta es, nosotros ya bajando al contexto colombiano, si realmente nuestras instituciones, no solo las del gobierno, no solo las jurídicas, sino también las de educación, las instituciones de educación superior son etnodiversas y son pluriculturales, o siguen formando realmente un paradigma exclusivamente moderno de tendencias universales, sabiendo que las tendencias universales terminan no solo opacando, sino realmente invisibilizando en el mejor de los casos, pero muchas veces marginando y atropellando esos otros grupos que no emergen por no ser, por lo menos numéricamente, mayoritarios. Colocamos entre comillas que creemos que en Colombia, pero no solo en Colombia, sino también, y por eso la pregunta que tuve esta mañana a la profesora de UNESCO, hay, no en Colombia, en el mundo, una serie de poblaciones que siguen siendo, no obstante en Colombia el reconocimiento pues, de la universidad, siguen siendo, pareciera que siguen siendo menores de edad, en un sentido un poco superficial e irónico, que la mayoría de edad a usted le otorgan las democracias en los Estados-nación, le otorgan derechos y deberes. Entonces, menores de edad en cuanto a una serie de poblaciones que, aunque sabemos que existen y hacen parte ya, por lo menos están vinculadas al discurso, en otras prácticas parecieran que siguen siendo para nosotros poblaciones minoritarias en el sentido de no poder acceder a derechos y a deberes por lo menos proclamados discursivamente en las cartas constitucionales. Van a ir apareciendo una serie de imágenes que hacen referencia a la experiencia que tuvimos del curso piloto, que se llamó normatividad, derecho positivo, se llamó, doctor Toledo, normatividades, interculturalidad y normatividad entre el derecho positivo, el derecho propio y la normatividad ancestral. Estas son tres fotos que ilustran tres momentos de los primeros digamos, días de sesión. En la primera foto tenemos un grupo de indígenas arhuacos de la Sierra de Santa Marta discutiendo entre ellos los temas propios que les contaré ahora. El segundo grupo son indígenas de la población Guayú, de la Guajira colombiana, que uno de los grupos mayoritarios, los grupos más grandes, más amplios que tenemos, que comparten territorio con Venezuela, y del sur del país, el representante de la etnia indígena Misak Guayana. En ese contexto creemos nosotros que la universidad debe convertirse en un agente de cambio mediante la propuesta de Lifelong Learning. Sin duda alguna, la universidad ha venido cumpliendo una misión desde su origen en Occidente, del siglo XII, siglo XIII, con su instauración prácticamente en todo el mundo como institución de educación superior, ha venido cumpliendo un rol importantísimo, profesionalizante, con currículos bien armados, con currículos críticos que están utilizando constantemente, pero consideramos también que nuevas exigencias y tantos cambios recientes, de los que he intentado hablar muy brevemente, implican nuevas exigencias para la universidad. No se trata de cambiar la universidad ni de cerrar la universidad actual, sino sí de abrir otros espacios a los cuales seguramente la universidad no debe responder. Creemos que hay una relación intrínseca muy fuerte entre concepción de conocimiento y dinámicas sociales, entre qué entendemos por conocer y a qué hemos dado el estatuto de conocimiento válido y las dinámicas de construcción social en Occidente. Y creemos que la universidad, aparte de los escenarios profesionalizantes e investigativos que parten constantemente de la hegemonización del conocimiento científico o que, por ejemplo,
forman en cursos y diplomados orientados al trabajo, pero en definitiva siguen alimentando una serie de sistemas económicos que tal vez no están respondiendo. Creemos que el lifelong learning puede ser una alternativa para crear escenarios con dimensiones sociales y de inclusión en perspectiva no de articulación y de integración, sino realmente de comprensión del otro en un espacio de reconocimiento. Creemos entonces que la universidad puede y debe tal vez convertirse, sin dejar de ser lo que ha sido, sino que tal vez es ir creando otros modos de ser y de estar, convertirse auténticamente en un espacio de reconocimiento y diálogo entre pares. Nosotros lo llamamos, parafraseando también en todo inglés, mutual learning, orientado en este caso a la convivencia. Fue una experiencia piloto, podría haber sido hecho en otros campos, lo hicimos en el tema de la convivencia, partiendo un poco de la reflexión sobre los principios sustantivos que articulan el derecho positivo y los principios sustantivos que articulan un derecho no positivo, sino el derecho ancestral, y pusimos a discutir en un mismo escenario representantes de las comunidades indígenas y abogados, operativos jurídicos, digamos, personas que están en el ámbito de la juridicidad del país, viene la docencia, vienen los órganos jurídicos del Estado. Finalmente, la experiencia piloto, ¿esto qué implicó? Esto implicó de una manera, y ya voy a acabar, van a quedar en los últimos minutos, que las demandas contextuales de las que les he hablado muy brevemente implicaron repensar dinámicas holísticas y particulares de la universidad. Primero en contenidos. Esto que hemos llamado el lifelong learning, que nos agrada mucho saber cómo después de 3 años hemos ido construyendo un glosario muy común, porque entendemos categorías de manera muy parecida. Saberes previos o saberes no formales, realmente en qué medida estamos dispuestos a conocerlos. Es decir, que los cursos deberían plantearse en contenidos que impliquen reconocer, no solo valorar y decir son importantes y respetarlos, sino realmente darles un reconocimiento interno como competencias, como saberes no formales en la perspectiva universitaria, pero que sí construyen realmente elementos para la convivencia social en términos de pares o de iguales. En términos de estrategias, como competencias, pedagogía y itinerarios formativos, y sobre todo también en términos de evaluación, por ejemplo. ¿No? Ya no es que en la universidad evalúe el que sabe mucho, al que entró no sabiendo nada, y cuando lo evalúa si sabe, y aprendió todo lo que el que primero ya sabía, entonces sí sabe. De alguna manera eso se rompe en un esquema. Hablábamos nosotros reflexionando sobre el tema muy a carta abierta. Incluso el tema sobre si es formal o no formal es una discusión que sale y que supera el marco. Y si es formal o no formal, pues es formal o no formal con respecto a cierta forma de entender los saberes o la hegemonización científica de ciertos conocimientos. Estamos hablando de otro tipo de dinámicas tal vez. Creemos que en la universidad puede crearse un espacio, y así fue la experiencia piloto, de aprendizaje entre pares. Entre pares quiere decir que reconozco al otro también como, entre comillas, idéntico, por lo menos con las mismas capacidades de aprender y de enseñar que el profesor, lo cual también eliminó en nuestra experiencia, que está en postre transcrita, la figura del docente y del discente, porque en algunos momentos el docente se hace estudiante y el estudiante se hace docente, ¿no? Entonces se rompe un poco esta realidad constante. Esta fue la opción que tuvimos, el derecho propio, positivo, propio de las actividades ancestrales, y les comento ya brevemente para acabar, los impactos y la evaluación ya de proceso y de productos que hemos tenido fue muy positiva. Tuvo impacto más que los contenidos, tuvo impacto la metodología, porque las personas que participaron se sintieron implicadas tanto como actores pasivos como actores pasivos y activos. Tal vez el impacto social de estas pequeñas experiencias no es medible. Y como bien decía hoy cuando empezó Ivo a hablar, pues no se cambió nada, no cambió la realidad colombiana, pero se cambiaron, por lo menos en la universidad, sí cambiamos algunas formas de entender para qué puede servir la universidad, sobre todo en esos grupos que pensaron ni siquiera ser aceptos o recibidos en la universidad por no tener títulos con los cuales la universidad legitima a sus miembros, doctores o postdoctores o maestros, etc. Creamos con un compromiso grande de crear y de repetir estos espacios con la ayuda, y con eso ya cierro, de los stakeholders. En la experiencia que hicimos, nuestros stakeholders, después de mucho tiempo de maduración y de contacto, fue el mismo gobierno. Los stakeholders nuestros, además de las comunidades indígenas invitadas, fue el Ministerio del Interior y fue el programa presidencial para minorías étnicas, indígenas y roma. Esto lo decimos porque estas experiencias para nosotros, la que hicimos por ejemplo en Bogotá, implicó una inversión muy alta financiera de movilización, por ejemplo.
cual nos lleva a pensar que la universidad debe ser espacio no físico, que toca trasladarlo realmente a las regiones, para también impedir o no crear esa imagen de que solo en las grandes ciudades donde se pueden hacer las grandes carreras o los grandes espacios de metodología. Son aproximaciones realmente, son reflexiones, como diría Wittgenstein en tu papel de viruta, pero que están de alguna manera saliendo a tope, saliendo a flote sobre esta experiencia de Lifelong Learning que consideramos en esta perspectiva desde nuestro contexto colombiano, en una universidad privada, se convierte en un agente de transformación de la educación superior. Muchísimas gracias.